Continuando la segunda parte de la exposición del día de hoy, ahora tenemos la presencia del doctor Modesto Montoya, quien nos va a disertar el tema referente a tendencias y perspectivas de la investigación en el Perú y el mundo. Algunos elementos de la trayectoria profesional del doctor Modesto Montoya indican, en primer lugar, ¿no?, profesor principal de la Facultad de Ciencias de la UNI, presidente de la Academia Nuclear del Perú, coordinador del Encuentro Científico Internacional, el ESI, doctor de Estado en Ciencias Físicas de la Universidad de París, Orsay, Francia. Entre publicaciones que ha desarrollado el doctor, tenemos textos como Física para Todos, Física Nuclear y una gama de producción científica que viene desarrollando en este campo de la ciencia y la tecnología. A continuación, dejo en el uso de la palabra al doctor para que en una primera parte haga su exposición y luego habrá un tiempo también para las preguntas del auditorio. Con ustedes, el doctor Modesto Montoya. Gracias. ¿Alguien podría ayudarme para avanzar? ¿Alguien me puede ir para avanzar esto? ¿Ah? ¿Alguien me puede ir a avanzar este? Muy bien. De lo que se trata esta charla es explicar qué está pasando con los centros de investigación en el mundo y qué cosa está ocurriendo con los institutos y universidades del Perú, para que nosotros en esta universidad, en la Universidad de Ciencia y Humanidades, podamos tener algunos elementos de juicio, de modo que también podamos hacer nuestra selección de trabajos de investigación. De eso se trata. He escogido un caso concreto que es el de los institutos de ciencias nucleares del mundo, que se iniciaron todos ellos con un objetivo muy particular. Justo después de la Guerra Mundial, cuando hubo la explosión de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, los países se vieron interesados en hacer también su propia bomba. Y para eso formaron institutos con muchos recursos para construir su bomba atómica. De modo que estos institutos nucleares, en los años 40, se iniciaron con ese propósito. Y vamos a ver cómo han evolucionado con el tiempo y cómo se encuentran hoy en día, qué cosas están haciendo. Al notar lo que están haciendo hoy día, uno puede básicamente deducir cuál es la tendencia en general de los otros institutos que nacieron después o también nacieron antes, pero que también se están alineando con estas tendencias de la ciencia y la tecnología mundiales relacionadas con el interés tecnológico, con el interés comercial, con el interés de la competitividad, la competencia, la innovación, las patentes, las publicaciones, todas ellas más o menos orientadas por lo que se llama el mercado. De eso se trata. Muy bien. Comencemos por el Centro Nuclear de los Estados Unidos, el Laboratorio Nacional Los Álamos. Allí donde se estableció el famoso Proyecto Manhattan, que fue un proyecto que tuvo como objetivo construir la bomba atómica antes que lo hicieran los científicos nazis. ¿Por qué razón? Porque la bomba atómica está basada en el fenómeno de la fisión nuclear.
Y la fisión nuclear fue un fenómeno, es un fenómeno que fue descubierto en Berlín 1939, en realidad a fines del 38, cuando la guerra mundial ya había empezado, la Segunda Guerra Mundial. Y dado que estos científicos conocían este fenómeno, pues entonces empezaron, por supuesto, a construir la bomba atómica. No voy a entrar en detalles, pero la cosa fue así. Los científicos que dominaban esta tecnología, este conocimiento, básicamente eran, pues, en gran parte eran judíos, ¿no? De toda Europa. Acordémonos que en esa época, en los años 40, los años y antes, la ciencia estaba concentrada en Europa. En Estados Unidos eran, pues, campesinos, obreros de automóviles, de la Ford, etc. Pero la ciencia y la tecnología estaba en Europa. Adolfo Hitler, que no era, pues, el más inteligente del mundo, queriendo dominar el mundo, se peleó con sus eventuales y potenciales mejores aliados, que eran los científicos que conocían cómo construir la bomba atómica. Pero él, como no era inteligente, se peleó con ellos. Una cosa increíble, ¿quién se puede pelear con sus potenciales mejores aliados? Los persiguió y entonces se fueron en la gran mayoría a Estados Unidos, ¿no? En esa época el científico más conocido, más famoso, que tenía mucha ascendencia, era evidentemente Albert Einstein. Mucha gente piensa que Albert Einstein fue el que en realidad sabía cómo hacer bomba atómica. Eso es totalmente falso, ¿no? Él no sabía esas cosas. Él sabía del espacio, de la relatividad, de la gravedad, nada que ver con la física nuclear. Pero sí descubrió una fórmula de la relatividad, que es la equivalencia de la energía con la masa, pero no tenía nada que ver con la fisión nuclear. Pero los mitos que hay en el mundo señalan, pues, que, o quieren dar a entender que Einstein conocía. Él tenía mucho prestigio, eso sí, y por lo tanto fue convencido por los físicos nucleares que conocían de la potencialidad de la bomba atómica, para que escribiera una carta, lo convencieron para que escribiera una carta dirigida al presidente de Estados Unidos, Roosevelt, y pedirle de esa manera los recursos para hacer la bomba atómica antes que los físicos nazis. Ese fue su rol, en realidad, es lo único que hizo, en realidad. Después se arrepintió porque ocurrieron, pues, los hechos de Japón, pero ese fue su rol. Muy bien, todos los físicos que participaron fueron físicos experimentales. Podríamos extendernos mucho, pero ocurrió lo que ocurrió. Se probó la bomba atómica el 26 de julio de 1945 en desierto de Nuevo México, y allí ya Estados Unidos contaba con un arma, pues, poderosísima, que había sido construida especialmente contra la posibilidad de los físicos nazis. Pero ya para ese entonces Alemania se había rendido totalmente, había sido rodeada, Berlín había sido tomado prácticamente, de modo que ya Alemania salió, los nazis salieron de la guerra, quedaban los japoneses, y Estados Unidos, dicen algunos, yo no soy historiador, pero quiso demostrar su poder militar para que luego le hicieran el caso que le hacen hasta ahora, y de una manera innecesaria hizo explotar la bomba atómica, una en Hiroshima y otra en Nagasaki, y con las consecuencias que todo el mundo sabemos, especialmente con el terror que luego tenían la gente respecto a la energía nuclear. Una vez que hubo esta explosión en 1945, las potencias en paz inmediatamente quisieron construir, por supuesto, su bomba atómica, y nacieron así los laboratorios nucleares. Ese es, pues, el inicio de todo. El laboratorio de Los Álamos, donde se construyó esta bomba atómica, hizo eso, y luego también buscó la manera de utilizar la energía nuclear para generar energía eléctrica. Muy bien, pero ¿qué cosa hace ahora este laboratorio Los Álamos?
Ahora hace una serie de otras investigaciones que no tienen mucho que ver con la bomba atómica. Las ciencias químicas, las biociencias, las ciencias de la Tierra, del espacio, la energía renovable, fluidos, plasma de alta densidad de energía. Prácticamente, como ustedes podrán notar, en esta lista hace prácticamente de todo. O sea que el campo nuclear es ya un subconjunto, como dirían los matemáticos, de la investigación que hace Los Álamos. Dejó de ser solamente nuclear. ¿Por qué razón? Porque las necesidades del Estado norteamericano para competir con los otros países, ya no en la guerra, porque eso ya terminó, sino la competencia de productos tecnológicos requieren investigación y no van a, según ellos, desperdiciar tanto científico haciendo bombas que ya no tienen mucho sentido. Y tampoco van a concentrarlo solamente en energía nucleoeléctrica, porque ya, digamos, hay muchas más potencialidades en el mercado internacional de productos tecnológicos. Por eso es que hace una serie de investigaciones. Es interesante hacer notar que hace física nuclear y física de partículas, ¿no? Física de partículas es esta física que trata de comprender el origen del universo, la constitución de la materia, pero al nivel más infinitesimal, a nivel, digamos, de 1 metro dividido entre un 1 con 17 ceros. Imagínense, a esa dimensión tratan de comprender. Y también el origen del universo, porque se sabe, bueno, la hipótesis es que todo nació por la explosión de un puntito, ahí nació el universo. De modo que ellos hacen eso porque es un tema que interesa mucho a los norteamericanos. Un poco que limita con la religión, la creencia, el origen de la vida, el universo, tiene que ver con eso, y los norteamericanos creen mucho, por lo tanto, investigan el tema para informar a la población qué es lo que está pasando en ese nivel. Por esa razón, nosotros que somos un país colonizado culturalmente, todo el tiempo hablamos, cuando ocurrió en la televisión, en la radio, en los periódicos, de la partícula Dios, el bosón de Higgs, porque es la investigación que tiene que ver con estas partículas que investigan en Estados Unidos y gastan miles de millones de dólares para ello. Muy bien. Pero, por ejemplo, en este laboratorio se dedican también a hacer la física de satélites. Los satélites nos dan información increíblemente rica de la Tierra, de los recursos naturales, de la atmósfera, de la vegetación, etc. Y el laboratorio de Los Álamos, que era nuclear, ahora hace satélites, pero significa desarrollar todos los sensores y la manera de captar energía y las computadoras que se incorporan a estos satélites para recibir las señales de la Tierra, la radiación, y convertirla en información valiosa para la ciencia, la tecnología y la economía. Ven ustedes que un laboratorio nuclear ahora se dedica prácticamente a la investigación espacial. Al mismo tiempo, este laboratorio, antes nuclear, se dedica a investigar las algas, la manera como uno puede obtener energía, biocombustibles, combustible de los vegetales. ¿Esto qué significa? Que ya está muy lejos del tema nuclear, están en los biocombustibles. Lo digo para que ustedes tengan para que ustedes vean cómo estos laboratorios se están ampliando por los intereses comerciales. ¿Por qué los biocombustibles? Porque ahora se sabe que el calentamiento global va a ser el drama para la humanidad. Ya parece que es irreversible, porque el humano es el menos inteligente de todos los animales, sabe que se está haciendo daño, pero igual, con el profesor Fernando Cayer nos hemos venido en automóviles, hemos contribuido con el calentamiento global. ¿No? Lo increíble, la vez pasada, como dijo nuestro amigo, soy organizador del Encuentro Científico Internacional,
envío un mensaje electrónico al ministro del Ambiente, Antonio Brac, ahora todavía, le digo, señor ministro, desearíamos que usted inaugure el encuentro científico internacional. Su secretario general me dice, tiene que ser la solicitud en papel físico y traerlo a Mesa de Partes. Mi respuesta fue simple: creo que me he equivocado, esto no es el Ministerio del Ambiente, porque entiendo que el Ministerio del Ambiente debe tratar de reducir el uso del papel, que significa cortar árboles. Y encima me está impulsando, incentivando para que queme combustible fósil, porque para llevar a Mesa de Partes voy a calentar más el clima. Me he equivocado, disculpen, ya no los voy a molestar nada. ¿Se dan cuenta? Entonces, sabemos que el combustible fósil quemado genera el calentamiento global y por lo tanto los países están dedicados a investigar las energías renovables, energía solar, etc. Y eso hace el laboratorio nuclear. Hace muchas otras cosas, pero como el tiempo es limitado para esta charla, paso a otro caso, la Comisión de Energía Atómica de Francia. Esta comisión fue creada justo en 1945, después de la guerra. Ahí nomás, ¿para qué? Obviamente para construir su arma nuclear. Fue su primer director, el premio Nobel de Física, Frédéric Joliot-Curie. Él fue el director y empezó su trabajo. Luego, ustedes se acordarán del macartismo, ¿no es cierto?, que votaban del Estado e incluso los mandaban a la cárcel a todos aquellos que eran sospechosos de comunista. Y Frédéric Joliot-Curie no era sospechoso, era comunista, que era miembro del Partido Comunista y había participado en la resistencia contra... De modo que él lo sacaron de la Comisión de Energía Atómica de Francia y él con su esposa crearon el Instituto de Física Nuclear, que está cerca, a 1 kilómetro de la Comisión de Energía Atómica, ¿no? Y ahí tuve la suerte de estudiar mis 2 doctorados y conocí a la hija, pues Elena, que también sigue estudiando en esa universidad que ellos crearon. De modo que conozco de cerca esta historia. Lo importante es que esta Comisión de Energía Atómica de Francia, que nació con ese objetivo, ahora, ¿qué cosa hace? Ahora hace igual como las otras instituciones, energías renovables, tecnología para la comunicación, las famosas TICs, tecnologías para la salud. Imagínense ustedes, y todo ello según sus documentos, basado en la investigación fundamental. Aquí muchas veces se desprecia la investigación básica porque no se comprende que es sobre la investigación básica que se construye todo el resto, por eso se llama básica. Ayer escuché al presidente del CEPLAN, Mariano Paz Soldán, que dijo: nosotros no estamos buscando el premio Nobel. Bueno, la idea es pues que el premio Nobel es un tipo que ha hecho investigación básica. Muestra el presidente de CEPLAN, no muestra, digamos, un grado profundo de conocimiento, porque el año pasado, en la premiación de nuestro amigo Mario Vargas Llosa, el anteaño ya, el presidente de la Academia de Ciencias dijo que el premio Nobel va para la gente que hace investigación básica, pero que mucha gente equivocadamente piensa que no sirve para nada. El premio Nobel que le daban al fisiólogo, no me acuerdo el nombre, fue para aquel que se divertía tratando de comprender cómo las células se juntaban para hacer el embrión. Cómo es que a partir de una célula se generaba la vida. Todo el mundo pensaba que se estaba divirtiendo. En realidad, después, ese conocimiento que él generó se utilizó en primer lugar para hacer lo que se llama la inseminación artificial, o los partos asistidos. Hay muchas señoras que no pueden tener hijos en forma natural, pero se hacen esta inseminación artificial
y tienen la felicidad de contar con hijos ahora, muchos. Pero no solamente las señoras, sino también todas las hembras, los animales, que se usa esta técnica para generar una cantidad increíble de riqueza. Miles y miles de millones de dólares generados por este conocimiento de ciencias básicas. Y así podemos mencionar todos. Y recientemente, pues Argentina ha hecho gran alboroto porque todo el mundo está allí. Los argentinos ya por naturaleza son orgullosos, habladores, sobrados, ahora están mucho más, porque un físico que estudia partículas elementales, esto que tiene que ver con el origen del universo, ha ganado un premio que es 3 veces mayor que el premio Nobel. El premio Nobel va por el $1 millón, a él le han dado $3 millones por sus teorías de unificación. De modo que las ciencias básicas ahora tienen cada vez más popularidad en países desarrollados, y aquellos que todavía no comprenden lo que es el desarrollo tienen un cierto desprecio y dicen: no trabajamos para un premio Nobel. Y los argentinos están muy contentos de hacer lo contrario. Bueno, y también dice esta comisión que, basada en la investigación básica, valga la redundancia, apoya la industria, ¿no? Eso es lo que hace la Comisión de Energía Atómica. Vamos a ver algunas imágenes. En primer lugar, acá no se ve muy bien, pero se trata de una, así como acá en el Perú se habla de una mixtura, ¿no? Ahora somos los campeones en la mixtura, somos el primer destino culinario y turístico. Fernando está contento porque el Cusco con su Machu Picchu está en primera fila, pero los franceses se preocupan por otras mixturas, la mixtura energética, ¿no? O sea, energía solar, biocombustibles, nuclear, todo para que no dependan solamente de una fuente de energía. Y también esta comisión de energía atómica se dedica a la nanomedicina, es decir, todo dispositivo minúsculo y materiales de órdenes de magnitud de 10 a la menos 9 metros que sirven para la medicina, están siendo desarrollados por ellos. Me olvidaba señalarles que ya la Comisión de Energía Atómica de Francia incluso cambió de nombre, ya no se llama solamente Comisión de Energía Atómica de Francia, sino Comisión de Energía Atómica y Energías Alternativas, o sea, se abrió. En Estados Unidos no necesitaron cambiarse de nombre porque no tienen el término atómico o nuclear en sus denominaciones. Los Álamos se llama Laboratorio Nacional Los Álamos. Claro, en esa época lo hicieron porque era secreto, ¿no? Laboratorio Nacional no era nuclear, pues, ¿no? Si ponían nuclear ya no era tan secreto, ¿no es cierto? Pero ahora les ha valido porque no necesitan cambiar de nombre, ya se ampliaron y siguen con el mismo nombre. En cambio, los franceses se llamaron atómicos, ahora se añade y energías alternativas. Son medio timoratos porque quieren guardar la tradición. Los franceses son tradicionales, tiene que aparecer atómica y alternativas. Ahora es más alternativas que atómica, pero en fin, siguen ellos con esa idea. Por ejemplo, acá tienen Laboratorio de Bioquímica e Histología en la Comisión de Energía Atómica. Lo hacen bastante intensivamente. Bien, paso, por el tiempo digo breve, al caso de Alemania. Los alemanes son más convincentes, más, como ustedes saben, más contundentes. No vienen así en, no iba a decir una mala palabra, pero no se hacen paltas, ya. Dicen, yo trabajé unos meses en este centro nuclear de Jülich, Centro Nuclear de Jülich, ¿no? Se llamaba Centro de Investigaciones Nucleares de Jülich. Ahora, más atrevidos que los franceses, no han puesto Centro de Investigaciones Nucleares e Investigaciones Alternativas, ¿no? Simplemente han borrado los nucleares y ahora se llaman ya no Centro de Investigaciones Nucleares, sino Centro de Investigaciones, nada más. Así son drásticos los alemanes, ¿no? Son más francos. ¿Y a qué se dedican? Igual que la Comisión de Energía Atómica de Francia, se dedican a tecnología y la salud, energía, el clima, imagínense el clima, la comunicación, las computadoras, las proteínas, todo. Investigan los materiales con
radiación y además el cerebro. Eso es muy importante. En eso voy a gastar un poquito más de tiempo. ¿Por qué razón el cerebro? Porque ahora ya nadie duda, salvo algunos empresarios peruanos y políticos sobre todo, nadie duda que la fuente de riqueza no está en las minas. ¿Que la fuente de riqueza dónde está? ¿Ah? En el cerebro. Entonces, en lugar de hacer geología minera, mineralogía o lo que fuera, ellos van al cerebro. Su centro fundamental de investigación es el cerebro. ¿Para qué? Para saber por qué mecanismos el cerebro aprende mejor. Imagínense si se supiera todos los secretos de aprendizaje. Entonces un niño a los 11 años ya podría saber lo que sabe un ingeniero. Porque quieren aprender todo sobre el cerebro, cómo aprende mejor, cuáles son los estímulos. Y no solamente eso, sino que ya cuando sean mayores, no se esté hablando de que nos toca todos los días, ¿no es cierto? Sino a la hora que querramos, ¿no? O sea, quieren también trabajar las enfermedades del cerebro en la edad adulta. Alguien dijo, y parece que es verdad, que el cerebro es, el órgano sexual del hombre es el cerebro, ¿no? Y el doctor, lo digo porque no me está escuchando, en un congreso de sexología con sus colegas mujeres, cuando se hablaba de la impotencia, una señora doctora señaló que los hombres comienzan a sentir los problemas de impotencia a los 50 años. Y él protestó, ella tenía 70, ¿no? Él protestó y dijo que eso era totalmente falso. Lo que pasa es que cuando uno tiene 70 años, dijo, la compañera, que la conozco de la edad juvenil, ya no incentiva. Es lo que él dijo, ¿no? Y que si me ponen a una niña de 20 y tantos años, la impotencia desaparece. No sé si será cierto, pero esta broma, que tiene base de verdad, se explica porque todo funciona en el cerebro. El cerebro realmente es fenomenal para eso. Por eso es que los alemanes, no sé si por esa razón, se han centrado en investigar el cerebro, ¿no? En todos sus aspectos. Desorden de atención, esto también es interesante porque cuando uno dice desorden de atención, ahí está metido un montón de cosas que no se quieren decir con su nombre tal vez, pero ahí también hay un marcador de paso, así como el corazón, que a veces le ponen marcador de paso, hay también el marcador de paso para que funcione bien. Y se estudia al cerebro como centro de control de todo. Y por supuesto se diagnostican los tumores que puede tener el cerebro con imágenes nucleares. Y se estudia también, ya lo dijimos, la física de partículas. Hay ahora microscopios electrónicos que nos hacen ver los materiales con todo su esplendor a niveles subatómicos y microscópicos. Y todo eso, también por supuesto las proteínas, que es lo que explica un montón de cosas que tiene el cuerpo humano y su función. Eso lo hacen en un centro que inicialmente se llamaba Centro de Investigaciones Nucleares. Todo ello para decir después que el mundo ha cambiado y se amplía en sus temas de investigación. Ahora bien, con eso el mundo es una visión general. ¿Qué cosa hace el Perú? El Perú, bueno, el Perú ya está en problemas, comenzando porque el cerebro de los peruanos es súper especial, ¿no? Súper especial. ¿Cuáles son los indicadores que tenemos el cerebro súper especial? En primer lugar, los peruanos
son generalmente, salvo algunas excepciones, jugadorazos, ¿no? Pero no solamente me refiero a lo que ustedes están pensando, sino siempre engañamos para lograr un objetivo, ¿no? Y como le decía a Fernando, estoy últimamente haciendo investigaciones lingüísticas, el origen de las palabras, el origen del comportamiento. Es fascinante, fascinante. Por ejemplo, hay una palabra que se llama prometer. ¿Qué significa prometer? ¿Qué significa pro? Es hacer algo para conseguir, ¿qué cosa? Prometer. Entonces el hombre, cuando está con una chica, promete. O sea, hace promesas para meter. No sé qué va a meter, pero una vez que logró su objetivo, la chica se llama prometida. Ahora ¿me permites una agüita así? Las mujeres no se quedan atrás, no son tan santas que digamos, porque ellas hacen promesas. ¿Qué significa promesa? Pro, ¿qué cosa es? Para conseguir, ¿qué cosa? ¿Ah? Para conseguir llenar la mesa. Eso era antes, por supuesto. Eso era antes, cuando la mujer era muy dependiente económicamente y el hombre dominaba todo. La mujer hacía promesas, ¿no? Promesa. Y el hombre prometía. Entonces, en esas circunstancias había una serie de intercambios, al punto que finalmente la chica había sido tantas veces prometida que ya la gente, los hombres, en esa época se espantaban, ¿no? Ella ha tenido muchos hombres, decían, ¿no? ¿Qué voy a meterme? Entonces generalmente venía alguien de fuera, de la comunidad, y quería casarse con ella. ¿Por qué? Porque él no vio. Bueno, podemos seguir un montón de análisis, pero todas las palabras tienen un significado. Y el cerebro funciona de esa manera, todo se graba en el cerebro. Pero nosotros en el Perú tenemos también a nuestros políticos. Nuestros políticos realmente nos prometen a todos, ¿ah? Y ahí viene la yuca de Fujimori, ¿no? Y nuestro actual presidente tampoco se queda atrás, porque él prometió el Ministerio de Ciencia y Tecnología y en la carrera del investigador. Y mientras que Keiko Fujimori dijo, no Ministerio de Ciencia y Tecnología, solamente quiero técnicos. Él lo decía, yo la entrevisté. Pero un ministro, que no era ministro todavía, que le hizo el plan a Keiko Fujimori, resulta que ahora es el ministro de Economía. El que votó por Keiko, ahora es ministro de Economía, y está aplicando el plan de Keiko. O sea que hemos sido y ahora somos prometidos nosotros, ¿no? Entonces, por esa razón es que el Perú está en problemas en ciencia y tecnología, porque no sabemos a dónde vamos. No les interesa a los políticos la ciencia y la tecnología. Si ustedes entran a la página, al sitio web cienciaperú.tv, me he pasado toda una semana en Arequipa haciendo entrevistas a empresarios académicos, y todos ellos, salvo algunos que quieren ser ministros, dicen que hasta ahorita no se ha hecho absolutamente nada nuevo en política científica y tecnológica. Se está en cero. Es como si no hubiera gobernante en ciencia y tecnología. Aparte de pasar el Conciteca, de regresar el Conciteca a la PCM, no ha habido nada nuevo. También hay promesas para que el próximo año dicen que va a haber dinero, pero el dinero no significa política. La política es más que dinero. Lo más fácil es poner plata. Es como los padres de familia
que son un poco irresponsables cuando le preguntan: ¿y qué estás haciendo por tu hijo? Estoy dando su pensión, como si que eso fuera suficiente. En este caso estamos en cero. Esa es la realidad. Sin embargo, los institutos y las universidades tienen más o menos algunas tendencias. No son tendencias, en realidad ya hace tiempo que lo están haciendo. Por ejemplo, los institutos del Estado, no conozco un instituto de investigación privado, los institutos del Estado en los primeros 10 años del siglo XX solamente han tenido entre todos 2 patentes en los 10 años, que es patentar un invento, y unas 40 publicaciones científicas en revistas internacionales, que es prácticamente lo que hace cualquier grupito pequeño de un país medianamente desarrollado, todos los institutos. Ahora, el Instituto Geofísico del Perú, ¿qué cosa hace? Se dedica a estudiar la alta atmósfera, y lo hace porque hace unos 50 años el gobierno norteamericano quería saber cómo estaba la atmósfera para sus satélites y construyó una antena acá en el Perú, en Jicamarca, para hacer esos estudios, y los físicos peruanos que comenzaron a trabajar allí, entre ellos estaba Ronald Woodman, y les interesó el tema, les dan plata, les pagan bien desde Estados Unidos, $5,000, $7,000, están felices haciendo esa investigación. Y el INGEMET, como ahora se quiere que haya inversión minera, se dedican solamente, prácticamente, al estudio de la geología minera, es decir, buscan dónde está el mineral para decirle a la empresa privada: aquí está, esto es tuyo, básicamente. No hay, por ejemplo, lo que tendría que tener el INGEMET, que es la investigación metalúrgica. Lo han eliminado, ¿no? Había antes, me acuerdo, la lixiviación bacteriana, la biominería. Lo han eliminado. Ahora está en Chile. Los expertos peruanos se fueron a Chile. Y Chile ahora está muy orgulloso de que aplica la biominería en el cobre. Nosotros seguimos buscando el mineral para entregárselo a las empresas extranjeras mineras. Eso es lo que está pasando ahora. Bueno, recién se empezaba a hacer algo de hidrología por este asunto del Conga, y han comenzado a estudiar, pero muy, muy reducido. Prácticamente diríamos que no hacen casi nada, ¿no? Y la hidrología es uno de los temas más apasionantes que hay para investigar. Fernando, estoy hablando varias veces de ti, Fernando, porque me está comentando que Sacsayhuamán está a punto de derrumbarse, porque justamente no están aplicando la hidrología que conocían los incas, están haciendo una serie de modificaciones sin considerar la hidrología. Bueno, el INGEMET hace muy poquito en eso. Ahora bien, yo creo que me pasé en las universidades. ¿Qué están haciendo las universidades peruanas? Las que hacen investigación en cierto grado, se tiene en primer lugar la Cayetano Heredia, porque en los primeros 10 años han habido aproximadamente 1000 publicaciones científicas. Una publicación significa conocimiento reconocido por el mundo. De esas 1500 o más son de la Cayetano, la mitad. O sea, Cayetano, que es una universidad pequeñita, vale por todas, la mitad, por todo el resto. ¿Y en qué trabajan? Trabajan en enfermedades tropicales. ¿Por qué enfermedades tropicales? Porque viene plata del extranjero, ¿no? No es del Perú. ¿Por qué los países desarrollados se interesan en el tema? Por la sencilla razón de que llegaban a los países del norte turistas con enfermedades raras. Enfermedades que son peruanas o bolivianas, y ellos no estaban preparados para curarlo porque nunca se presentaba allá, pues. Entonces, como acá tienen los enfermos para estudiarlos, acá los estudian a tal punto que los decanos ellos tienen facultades de enfermedades tropicales allá, sin tener enfermos ni laboratorios prácticamente. Vienen a estudiar acá en la Cayetano Heredia, los decanos de estas facultades, sobre esos temas, porque acá tienen los enfermos y le pueden estudiar, pues tenemos el material. De modo que eso es lo que están bien en la Cayetano Heredia. Muy bien. Pero también están estudiando algo
que en los Estados Unidos y en Europa es ahora tema de boom, que son los productos naturales, ¿no? Ya no quieren los del norte tomar medicamentos químicos porque tiene efectos secundarios, y ahora quieren productos lo menos químicos. Cuando digo químicos significa de laboratorio artificial. Quieren los productos naturales. Hay cualquier cantidad de plata que se está vendiendo, en especial temas que tienen que ver obviamente con lo de siempre, la maca, ¿no? Ahí está, la maca. Están investigando, el doctor Gustavo González, hace investigaciones sobre la maca para la fertilidad, la potencia, la próstata, todas esas cosas, y les está yendo muy bien. Ya tienen una patente en Estados Unidos. También estudian enfermedades de altura. Comenzó porque también los norteamericanos, cuando querían poner el hombre en órbita, dieron mucho dinero para estudiar ese tema. O sea que toda nuestra ciencia prácticamente es dependiente de los países del norte. San Marcos, igual, en enfermedades tropicales, alguito se hace en ciencia de materiales y productos naturales, y sobre todo ciencias humanas, cualquier cantidad, sobre todo literatura, tienen un premio Nobel ahora, ¿no? La Católica, bueno, hace física cuántica, física de partículas en pequeña proporción, algo de energías renovables, productos naturales un poquito, ciencias humanas bastante. La UNI hace nanomateriales, nanopolvos, ingeniería sísmica con el SISMIT, algo de energías renovables, y ahí queda. O sea, es poquísimo, ¿no? Bueno, entonces le decía, los institutos. Tenemos el IPEN, yo trabajo en el IPEN y en la UNI, en los dos, y ustedes también están en Lima Norte, ¿no? ¿Es así? Y Lima Norte se ha constituido en una potencia. Hay universidades, hay empresas, etc. Y sería muy conveniente que se pongan a conversar todas las instituciones que pueden colaborar. Eso nos falta en el Perú. En los países del hemisferio norte no hay un trabajo de investigación que sea hecho por una sola institución. Hay 4, 5, 6 instituciones, no solamente de un solo país, incluso de varios países. Así es ahora la investigación. Nosotros, hasta aquí el trabajo de investigación que lo hace una sola persona, es una cosa increíble. Tenemos que ponernos en colaboración, en proyectos en que cada uno ponga una partecita. Y el Instituto Peruano de Energía Nuclear, que también está en el norte, casi en el polo norte, porque está en Puente Piedra, ¿no?, está dispuesto a hacer trabajos de colaboración en temas de interés común. ¿Y qué cosas el IPEN? Bueno, en primer lugar, nanotecnología, ciencia de materiales, por ejemplo, irradia maderas para convertirlo en plástico, cosas interesantes. Actualmente está en arqueometría, aplica técnicas nucleares para rastrear los cerámicos y saber de dónde vienen. Eso es muy, muy interesante. Por ejemplo, tienen un cerámico en Chavín y se nota que los materiales vienen del Cusco, de Puno, y de esa manera se deduce cómo ha sido la comunicación, el comercio, la comunicación de las civilizaciones. También se hace química nuclear. Química nuclear también es un tema de gran interés. Ustedes colocan una muestra sin necesidad de echarle ácidos y quemarlos o lo que fuera. Colocan una muestra, lo irradian y luego se convierte en radioactiva, y de la radiación que sale se detecta y se deduce qué elementos hay adentro, sin modificar la pieza, que puede ser un anillo. Es no destructivo, de modo que ese es un tema de mucho interés. Igualmente, las aplicaciones médicas de los radioisótopos. Los radioisótopos, sustancias radioactivas que sirven para diagnosticar enfermedades. También si es allí, se hace la biología molecular para mejorar la fibra de las alpacas. Es una técnica que la usaban los incas, pero ahora aplicando la biología molecular se puede recuperar lo que los españoles destruyeron, dado que la tecnología que desarrollaron los incas fue abandonada y nuevamente se
entrecruzaron las alpacas, las llamas, etcétera, hasta perderse la calidad de los grupos que habían seleccionado los incas o las civilizaciones pre-incas. Y por supuesto, los efectos biológicos de la radioactividad. Entonces, de modo que el IPEN puede participar. Tiene además una maestría en física médica, en energía nuclear. En sus laboratorios recibe tesistas. Por ejemplo, ustedes tienen electrónica, computación, este tema de control. Un reactor nuclear requiere pues de una electrónica, de una informática compleja, porque es una enorme máquina que hay que controlarle todos los parámetros y tiene que ser automatizado. El reactor ya es un poco mayorcito, requiere una reformulación de su control, y ahí podrían participar los ingenieros electrónicos y informáticos de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Y bueno, además puede canalizar la cooperación internacional para los proyectos que se hagan en conjunto. En fin, hay muchas posibilidades que se abren con esta institución, que es la más grande en ciencia y tecnología del Perú. Conclusión, bueno, ahora los laboratorios son interdisciplinarios, ya no hay un laboratorio de física, de química, no, ya eso se terminó, ahora son multidisciplinarios. Es interesante porque en este encuentro científico internacional nos llegan pues centenares de trabajos. Entonces los físicos nos mandan un trabajo de la Facultad de Física, se distribuye su trabajo al jurado internacional y la respuesta de ellos dicen: este trabajo debe ser reclasificado en la sesión de ciencias ambientales. Otro, que era un químico que venía de la Facultad de Química: este trabajo debe ser clasificado en la parte de ciencias agrarias. ¿Por qué razón? Porque en realidad ya no hay una disciplina aislada. Uno cree que está haciendo física, pero en realidad está haciendo física aplicada a un campo de la producción. Y eso es muy importante. Por ejemplo, un químico, y eso es ahora real, con el IPEN y el que habla, y un grupo de químicos en realidad, estamos yendo a los Puquiales de Lima con medidores de acidez, de conductividad, de temperatura. Son mediciones físicas, son químicos, físicos lo que hacen. Y entonces cuando eso se presenta al Congreso de Química, dicen: no, esto no es física, esto es agraria, ambiental, cualquier cosa menos física y química, porque ya no hay pues las disciplinas. ¿Qué cosa es la física? Es el estudio del comportamiento de la materia, que en el fondo no tiene en sí al inicio no tiene ninguna aplicación. Cuando uno lo aplica ya deja de ser física, es una ciencia aplicada a uno de los campos de la actividad humana. Bueno, por esa misma razón ya son indisciplinarias. Hay, como dije ahora, mucho dinero para el cerebro, para la nanotecnología, las biotecnologías, y los países ahora buscan ser competitivos, temas que les coloque en el mercado con cierta ventaja. Pero lo importante es que nosotros tenemos, como dicen todos los expertos, estudiar temas en los que contemos con ventajas competitivas. Y en el caso que estoy iniciando ahora, por ejemplo, del análisis de los Puquiales de Lima, curioso, ¿no? Bien simpático, porque, por ejemplo, en la Costa Verde, voy a la Costa Verde hace como 10 años y veo una palomita que baja de los jardines de Miraflores, bajan a la playa. Dije: esta palomita no será, debe ser un cruce con una gaviota, porque ¿qué hace en el mar la paloma? O se habrá enamorado de una gaviota, eso puede suceder. Y luego lo veo que comienza a picotear por cerca de la playa. Dice: qué raro, esta paloma extraña. Y me acerco y estaba bebiendo agua salada. No, descubrí que había un riachuelo que directamente llega al mar.
subterráneo, imagínense. Eso me llamó la atención, le dije a un jardinero que a ver si probaba si era agua dulce. Sí, me dice, tomó. Esos jardineros no tienen miedo a nada. Tomaron, pero no crean que es sonso el jardinero. Hoy en día, después de haber convencido a su gente, ya esos camiones cisterna que traían agua de Huachipa para los jardines, ¿ah?, ya no van hasta Huachipigan y ya no gastan los millones de soles al año, sino que ahí en ese puquial sacan agua. Ahora incluso han hecho varios pozos. Si ustedes se pasean seguramente varias veces por la Costa Verde, por razones no científicas seguro, van a ver que hay varios pozos y hay jardines, ya no con agua Huachipa, sino es un descubrimiento que hice hace 10 años, no me han dado ni un sol, y ese jardinero ha sido promovido, no sé qué cargo tiene ahora. Pero yo, como soy científico, ahora me dedico a buscar puquiales en los ríos secos. En Lurín he ido, por ejemplo, con la gente del IPEN, me dicen, oiga doctor, pero ¿por qué nos trae este río seco? Estamos en el periodo de estiaje. Vamos a ver, le digo, uno nunca sabe. Caminamos y efectivamente encontramos una señora que lava ropa, otra más allá, en un puquial, en un pozo. E incluso hemos encontrado una fuente de agua que sale, corre el agua a unos 40 metros y desaparece. ¿Eso qué significa? Que hay ríos subterráneos que bajan. Hemos medido incluso la composición isotópica que nos permite saber a qué altura cayó la lluvia que dio lugar a esa agua. Ha caído como cerca a Ticlio y por corrientes subterráneas llegan hasta el mar. Y hay veces, pues, por los ríos, que son los ríos ya están bien profundos, ¿no es cierto?, en comparación con la parte del valle, por definición. Entonces hay ríos que van debajo del río y cuando se seca el río, ¿no es cierto?, ellos siguen circulando y de vez en cuando salen y bajan. Una cosa increíble. Todo eso es una curiosidad a la que me dedico a estos tiempos, porque un investigador básicamente es curioso, ¿no? No es que sea una disciplina, sino es una curiosidad. De modo que ustedes también tienen que curiosear, porque esa es la ciencia. No se requiere pues tener computadoras gigantescas, equipos, no. Hay muchos temas de curiosidad. Hay cosas que a mí me llaman la atención. Para terminar, siempre pongo un poco de humor a las conferencias para que no se duerman, pero hay algunas cosas que no sé si no es humor, a veces lo consideran que es un chiste malo, chiste rojo, pero hablando de la Costa Verde, resulta que para terminar, por favor, descuéntenme. Ustedes se acordarán, salió en una oportunidad, y esta vez también ha vuelto a salir, en la televisión, imágenes de Filipinas, la Semana Santa. Gente que se crucifica, pero no con soguitas, así como lo hacen los de Comas, ¿no? Se ponen ahí una soga y una cruz. No, se clavan con clavos. Una cosa atroz. ¿Han visto eso? Me dejó, cuando lo vi por primera vez en la televisión, me dejó un desazón. Realmente me sentí tan mal que me fui a la Costa Verde a filosofar al lado de los puquiales. Yo estoy filosofando al lado de los puquiales de Costa Verde y por espanto sentí que en el Perú la cosa era, en Semana Santa, peor que en las Filipinas. Porque de un automóvil salía una voz que pedía a gritos: crucifícame, crucifícame. Bueno, con eso quería terminar.